Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 5, versículo 1 al 11. Lucas 5, versículo 1 al 11. ¿Tenemos? ¿Ven? Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros oídos en esta mañana para recibir de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Queremos quitar toda nuestra humanidad, queremos quitar todas nuestras cargas, todas aquellas cosas, Señor, que probablemente nos pueden estar afligiendo o preocupando, y que podamos, Señor, recibir de ella. Que seas tú el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, aquí vemos la historia de la pesca milagrosa. Es algo impresionante. Yo creo que si por un momento pudiéramos imaginarnos, ¿verdad?, lo que sucedió en ese momento, lo que pasó ahí. Yo creo que tal vez en algunas películas o en algunos videos han querido como dramatizar o plasmar lo que sucedió en ese momento. Y entonces, díganme, ¿a quién de nosotros no le gustaría tener una vida próspera? Una vida llena de muchas cosas, como lo que le sucedió a estos. Ellos habían ido a pescar y habían regresado sin nada. Yo creo que cuando uno sale en la mañana, ya sea a su trabajo, ya sea hacer un negocio, hacer algo, uno quisiera regresar a su casa con una bendición, la bendición de poder haber hecho las cosas, con la bendición de que no fue bien. Yo creo que muchas veces la pregunta cuando alguien regresa a casa es: ¿cómo te fue? Y yo creo que a todos nos gusta, yo creo que ya se hizo costumbre el preguntar: ¿y cómo te fue hoy? Y a todos nos gustaría decir: bien. O nos gustaría escuchar que la otra persona a la que estamos preguntando, al cónyuge, el esposo o la esposa, viceversa, cuando el padre a los hijos: ¿y cómo te fue hoy en la escuela? Bien, pero qué difícil será o qué difícil es cuando la respuesta es: ¿y cómo te fue hoy? Mal, no hice nada. Imagínense en el caso de estos hombres tenían que pescar para poder vender. Entonces es como que alguien salga de su casa y trabaje en venta y vaya ahí todo el día y gastó gasolina, gastó tiempo, el almuerzo, todo. Y regresa y dice: ¿cómo te fue hoy? Y la respuesta sería: no vendí nada. Entonces para muchos es un día perdido. Para estos hombres había sido una noche o un día de trabajo perdido. Miren y después vemos que solo llegan a un lugar, el Señor dice: echa la red, y los peces, yo creo que ahí el Señor hizo que los peces ahí competían a ver quién entraba en la red. Es muy diferente. Entonces, ¿a quién no le gustaría tener una vida próspera? ¿A quién no nos gustaría que todas las cosas nos salieran bien? ¿A quién no? A todos. Yo creo que la respuesta es a todos. Yo creo que nadie está pensando aquí que mañana me vaya mal. Mañana es lunes y mañana no quiero llegar a la meta. O este mes que es de diciembre. Bueno, en muchas empresas se cierra un ciclo y algunos trabajan por semestre, por trimestre o por bimestre, y
normalmente hay una cuota que se tiene que llenar en el año. Entonces ya solo quedan pocos días y yo creo que todos están esperando llegar a cubrir la cuota, etc. Ahora, quiero que observemos una cosa. Dice aquí que estaban lavando sus redes. Pero si un pescador no había llevado nada, es porque no se le había ensuciado. Estos estaban lavando sus redes y no habían pescado nada. También se lavan las redes cuando se termina la pesca, pero no habían pescado. No sé si me voy a entender. No habían pescado, no habían llevado nada ese día para poder decir, valió la pena el fruto, valió la pena el esfuerzo, valió la pena la desvelada. No había sucedido. ¿Por qué se lavan las redes? Porque se tienen que quitar los residuos o los pedazos o lo que queda de los pescados en las redes. Y no habían pescado nada. Yo creo que tal vez era como aquello de que, bueno, ni modo, hay que dejarlas limpias. Pero el punto no es si las redes estaban sucias o no, es la situación o es la condición en la que ellos lo estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos sentido que un día no ha servido para nada? ¿Y cómo tenemos que hacer? Y no sé si a usted le ha pasado, pero ha tenido un día mal en el trabajo. Y usted tiene que ir, si usted ocupa uniforme, si lleva almuerzo, si usted tiene que preparar algo para ir. ¿Quién de nosotros prepara las cosas con un ánimo? Sino que uno está, bueno, ni modo, tengo que preparar el almuerzo para mañana, aunque yo no quisiera ir, hoy no me fue bien. ¿Cómo es la condición nuestra? ¿Cómo nos hemos sentido en ese momento? Había que preparar las redes al día siguiente, sabiendo, pensando de que probablemente mañana tampoco hubiera nada. Porque así somos muchas veces de pesimistas. Si hoy no fue mal, creemos que mañana nos va a ir mal. Si hoy no hicimos nada, creemos que mañana no vamos a poder. Por un día muchas veces que nos va mal, creemos que todo nos va a salir mal. Por un día que no vendimos, por un día que no trabajamos bien, por un día que no nos salieron las cosas como queríamos que salieran las cosas, pensamos que ya todo se arruinó. Lastimosamente, nuestra mente nos juega un mal paso porque creemos, no puedo. Todo se arruinó. Amén. Entonces, estaban completamente desilusionados de la pesca. ¿Quién no iba a estar desilusionado? ¿Quién no iba a estar? Imagínense cuántos, no dice la palabra cuántos eran, pero tuvieron que haber sido varios. ¿Cuántos hogares estaban representados ahí? ¿Cuántas cabezas de familia? Imagínense que hayan 5 o 10. Quiere decir que eran 10 familias que dependían, 5 familias, con 3 familias que hayan sido, dependían de lo que se hiciera esa noche. Y llegar, es decir, no solo era el afectado, en este caso el pescador, era afectado él y su familia. Yo creo que muchas veces esa es la disolución más grande, y es que no solo nos vemos afectados nosotros, sino que también nos desilusionamos cuando es afectada toda nuestra familia. Porque una decisión en nuestra vida afecta a los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, es bien claro que no habían pescado nada. Y no es que no hayan hecho el esfuerzo. No es que no lo hayan hecho bien. Porque mire, uno cuando le va mal, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué hice mal? ¿A dónde me equivoqué? ¿Y por qué no me salió esto? Y no, muchas veces no es porque usted no se ha esforzado. Y no es porque usted no ha hecho bien las cosas. Y no. Es porque probablemente Dios algo quiere hacer. O probablemente Dios quiere mostrarnos algo. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Imagínense, ellos no sabían que en uno de sus peores días de trabajo iba a llegar Jesús a salvarlos. Como, no sé si se ocupa, pero como un dicho, a echarle la mano. Amén. Entonces, habían estado toda la noche intentando pescar y no lograron nada. Ahora, ¿cuántas veces nos habremos encontrado en esta situación? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos esforzado mucho y los resultados no han llegado? En este caso, en el caso de la pesca, se trabaja de noche. Entonces el pescador tiene que salir
de noche y en la noche aprovechar a pescar, y cuando va a empezar el día o cuando el sol empieza a salir, significa que se le está terminando el trabajo a él. ¿Ven? Cuando él está empezando el día, significa, pasa adelante, bienvenido. Cuando cuando va a empezar el día, para él, se está terminando. Y es muy diferente como a nosotros. Si trabajamos de día, cuando se va acercando la hora, y vamos viendo que son las 4, las 5, las 6 de la tarde y el sol empieza a desaparecer, uno empieza a preocuparse porque uno dice, se me está acabando el tiempo y lo que yo quise hacer ahora, lo que yo quise hacer este día, no se pudo hacer. Mire, hemos dejado muchas veces nuestra vida intentando que nuestra barca se llene sin resultados. Muchas veces hemos dejado nuestra vida en algún trabajo, muchas veces hemos dejado nuestra vida en algún proyecto y la barca no se ha llenado. Y no se ha dado el resultado que nosotros queríamos. Y no se ha dado el resultado que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué viene? Lo primero que viene a nuestra vida, a nuestro corazón, es la desilusión. No vas a poder, no vas a continuar. Si hoy te fue mal, ¿cómo te irá mañana? ¿Cómo vas a creer que vamos a... nosotros nos decimos, ¿cómo vas a creer que vas a avanzar si no pudiste hacer algo ahora? ¿Cuántas veces hemos querido nosotros desistir de algo? ¿Cuántos hemos querido lavar las redes, pero para colgarlas? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no puedo? Ya intenté esto una vez, ya intenté esto otra vez, y ha llegado el momento en el cual no sirvo para esto. Mire, muchas veces hemos querido lavar nuestras redes, pero no para intentarlo mañana. No para intentarlo mañana, sino para ya no volverlo a hacer. Ahora, no estoy hablando únicamente solo del trabajo, no estoy hablando únicamente, no, puede ser algunas situaciones en nuestra vida familiar. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar cosas en nuestro hogar y no se pueden? Y nosotros decimos, ya no, vamos a vivir. Si vamos a tener que vivir con esta condición, lo vamos a hacer. Pero nosotros ya no lo voy a seguir intentando. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar algo de nuestra vida que sabemos que es un problema y nos hemos desilusionado porque no hemos podido primero cambiar nosotros, mucho menos al que está a la par nuestra, mucho menos a alguno de nuestra familia? Entonces, el Señor llegó a tiempo donde estos pescadores, para que no se dieran por vencido. El Señor siempre va a llegar a tiempo a nuestras vidas para que no nos demos por vencido, sin importar lo que haya pasado la noche anterior, sin importar lo que le ha sucedido a usted en su vida los años anteriores, sin importar lo que usted esté pensando, sin importar si usted está pensando en que voy a renunciar a algo, voy a claudicar, es decir, ya no lo voy a hacer más. El Señor siempre llega a tiempo. Pero quiero que veamos algunas cosas. Dice ahí otra vez en Lucas 5:1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, ¿no se ha dado cuenta? O mejor dicho, cuando después de analizar muchas cosas no nos damos cuenta de que muchas veces hemos cometido nosotros errores. Y por eso es que las situaciones, por eso es que aquellas cosas que queremos alcanzar no se logran. Ahora, ¿por qué digo errores? Porque fíjense que ¿quién estaba junto al lago? Jesús. Dice, aconteció en el versículo 1 que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire, ¿usted cree que estos pescadores, incluyendo a Pedro, desconocían quién era el que estaba ahí haciendo esa gran multitud?
Yo creo que no. Yo creo que estos pescadores sabían que ahí estaba Jesús. Es decir, es que tenía que haber sido evidente, tenía que haber sido obvio, se tenía que notar el hecho de que algo pasaba. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Lavando sus redes. Ellos estaban junto al lago. Entonces, ¿cuál fue el error de estos pescadores? Bueno, uno de los errores es que a estos pescadores no les importó que Jesús estaba cerca del lugar. Ellos prefirieron seguir en sus ocupaciones. ¿Por qué muchas veces las cosas no se dan en nuestra vida y lo primero que tomamos como decisión es renunciar? Bueno, uno de los errores es porque muchas veces Jesús está cerca de nosotros y nosotros nos enfocamos en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, que en estar cerca del Señor. Mire, y eso lo cometemos también aún cuando nos congregamos. Porque ¿cuántas veces nosotros nos congregamos? ¿Por qué razón nos congregamos? Bueno, nos congregamos porque queremos recibir de Dios, porque queremos orar a Dios, porque queremos cantar a Dios, porque queremos pedirle a Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar en una iglesia y lo que menos hacemos es estar pensando en que estamos junto a Dios. Y estamos con que, bueno, mañana es lunes, mañana empieza otra semana, ya se va a acabar el año, ya se va a acabar el mes, no he terminado esto, tengo esta preocupación. Estos hombres sabían, no desconocían. ¿Por qué? Porque después Simón le dice, Señor, apártate de mí. Nadie le puede decir a alguien Señor si no sabe qué es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el error de ellos? Que aún estando Jesús cerca del lago, a la par del lago, en el lago, prefirieron ocuparse de sus cosas que de acercarse a Él. Usted de ahí dice que la gente se agolpaba porque quería ser sano. La gente andaba buscando que el Señor lo sanara. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que otros andan buscando de Dios y nosotros lo que hacemos es, no, ahorita esto es más importante. Mis preocupaciones tienen fecha de vencimiento porque hay que pagar el recibo, hay que pagar los biles, hay que pagar la aseguranza, hay que pagar la escuela, Sí, es cierto, pero Jesús está cerca. ¿Cuál fue otro error? Bueno, que el gentío se agolpaba. Oiga, el gentío quería oír lo que Jesús estaba diciendo. Pero los pescadores en ese momento no valoraron la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Bueno, no les interesaba lo que Jesús tenía que decir. Muchas veces nosotros decimos, mis problemas son difíciles. ¿Y quién no tiene problemas difíciles? Es que mire, si usted estuviera en mis zapatos, usted entendería por lo que estoy pasando. ¿Y quién no tiene problemas difíciles? Muchas veces nosotros maximizamos nuestros problemas versus los demás y creemos que nuestros problemas son superiores a los problemas que los demás pueden estar pasando. ¿Y Jesús? Le pregunto, ¿qué era más importante? ¿Qué era más difícil hablando en este sentido, qué era más difícil de poder cumplir? ¿Que Jesús les proveyera de alimento o que un ciego viera? ¿Qué era más difícil? ¿Que Jesús hiciera aparecer un par de pescados, lidera la provisión de estos pescadores, que un cojo caminara? Sí, pero para estos pescadores, el hecho de que no tenían que comer o que no habían trabajado era mayor que lo que los otros estaban pidiendo. No les interesaba lo que Jesús tenía que decir. Muchas veces nosotros, sabiendo quién es Jesús y lo que puede hacer Jesús, muchas veces no nos interesa porque mi problema es muy grave, porque tengo que ver cómo resuelvo, porque yo soy una persona responsable, porque tengo que ver cómo salgo adelante. Pero está Jesús cerca y está dispuesto a ayudarnos. Ahora,
¿Cuál fue otro error? Bueno, Jesús dice que entró en una barca. Dice el versículo 3, Lucas 5:3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cuál fue el error? Bueno, que Jesús no estaba en la barca. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está Jesús? ¿Está fuera de nuestras vidas o está adentro de nuestras vidas? Porque ¿cuándo es que llegó la salvación para estos hombres? Pero fíjense, me llama la atención que fue Jesús el que se tuvo que acercar a ellos. Fue Jesús el que le dijo, y entrando, aquí no veo yo que pidió permiso, aquí no veo yo que el Señor, y no es que fuera un irrespetuoso el Señor. No, Él tuvo que ir. ¿A cuántos de nosotros muchas veces el Señor está cerca y no lo invitamos a nuestra vida? No lo invitamos a nuestro diario vivir. ¿A qué me refiero? Bueno, a que con Él nuestras situaciones podrían ser hasta más fáciles. Pero, como nuestras preocupaciones son más grandes, ahí está a un lado y no lo invitamos a que pase. Y muchas veces el Señor tiene que hacer, Dios tiene que hacer que pase algo difícil en nuestra vida para poder Él entrar en nuestra barca, para poder Él entrar en nuestras vidas, para poder Él entrar en nuestras familias, para poder entrar Él en nuestras relaciones. Entonces era algo terrible. Es algo terrible cuando el Señor no está en nuestras vidas, cuando el Señor no está en nuestra barca. ¿Cuál era el instrumento de trabajo de los pescadores? La barca y las redes. Entonces es importante recordar que si Dios no está en nuestros medios de trabajo, no va a haber bendición para nuestras vidas, porque nos vamos a esforzar, porque vamos a darle y darle y darle y darle. Entonces, si yo invito al Señor a mi barca, que es mi medio de trabajo, veo lo que pasa. Dice que después las redes se rompían y la barca por poco se hunde. ¿Por qué? Porque no aguantaba el peso de lo que había entrado. Entonces, invitemos al Señor a nuestra barca y podemos ver todo lo que Él puede hacer con nosotros, todo lo que Él puede cumplir. Amén. Ahora, ¿dónde es que se agarran los peces? Bueno, los peces no se agarran a la orilla. Por eso fue que el Señor les dijo que les rogó que apartase de la tierra un poco. Mire, para que caigan los peces en la red, es necesario que la barca no esté cerca de la tierra. Entonces, hay que apartarse un poco de la tierra. Y eso quiere decir, hay que apartarse con Dios un poco. Mire, muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para poder darle gracias al Dios. O no tomamos el tiempo como para ver y preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Cuando me refiero a apartarse un poco es a tomar un momento de nuestros días. Es decir, cada día tomar un momento y poder decirle, Señor, ayúdame a hacer las cosas. Ayúdame a hacer las cosas en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con mi familia, con los amigos, con las demás cosas. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en todas las cosas que tenemos que hacer que no tomamos un tiempo. Necesitamos tomar un tiempo aparte con el Señor. Necesitamos tomar un tiempo para estar con el Señor. Entonces viene el Señor y le dice, apártate un poco de la tierra. Simón, metámonos. Hay que apartarnos un poco. Hay que tomar un momento para estar con el Señor. Mire, cuando uno toma un tiempo con el Señor, ¿sabe qué hacemos? Dejamos a un lado los afanes de este mundo. Cuando tomamos un tiempo con el Señor es cuando viene la paz, el consuelo, la tranquilidad.
Es cuando empezamos a ver que las cosas empiezan a cambiar. Es cuando empezamos a ver que las cosas empiezan a dar resultados. Es cuando empezamos a ver cambios en nuestra vida, cambios en nuestro hogar, cambios en las cosas que nos rodean. Amén. ¿Qué más sucedió ahí? Dice que cuando terminó de hablar, le pidió a estos hombres que se movieran, ¿verdad? ¿Sabe cuál es otro error que muchas veces nosotros cometemos? Y es que nunca dejamos que Dios nos hable. Hablamos nosotros, pero no dejamos que hable Dios con nosotros. Por eso le decía un momento, cuando yo le digo que hay que apartarnos un momento, es porque hay momentos en los cuales nosotros deberíamos de guardar silencio y esperar a que Dios sea el que nos hable. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? No sé usted. Le voy a poner yo como mal ejemplo. Quiero, necesito, dame, provéeme, esto. Es que oración no es un listado de peticiones para Dios. Una cosa es una petición, una cosa es un ruego, una cosa es una súplica, pero una cosa a lo que llamamos oración no es que agarro mi listado de todos los días y yo quiero esto. No, y yo creo que usted ya lo ha oído. Oración es hablar con Dios. Ahora, mi pregunta es, cuando usted platica con alguien, usted es el único que habla. Usted es el único que está No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando tenemos gente que no se calla, y uno quiere, y fíjate que esto sucedió en tal parte y no sé qué, y entonces cuando, y no te, ¿verdad? Ya lo has visto, no le dejan decir sí, bueno, uno quiere decir sí, fíjate que, y siguen con la plática, y uno dice, bueno, entonces, ¿para qué me pregunta? Ahora, ¿cuántos dejamos que Dios nos hable? ¿Cuántos escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos dejamos que nos diga lo que nos tiene que decir? ¿Cuántos permitimos que Dios nos dé indicaciones? ¿Por qué? Porque hasta que el Señor se subió, le dijo, apártate, le empezó a dar indicaciones. Imagínense que Pedro o los pescadores no hubieran querido, no hubiera aceptado la indicación de Dios cuando le dice, apártate, no me quiero mover. Pedro, aparta un poco la barca. No, es que ya no es mi hora, ya pasó mi hora de trabajo. Ahorita es mi hora de descanso. Pedro, o Simón Pedro, muévete un poco. No, Señor, ahorita estoy bien, estoy cansado, no me voy a mover. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho una invitación a algo? A orar. No, que venga, no le estoy hablando de que vamos a un culto, que vamos a salir, que vamos a ir a un servicio. No, a orar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido así como algo que se nos viene a la mente? Llámelo usted así una intuición. No, es el Señor el que quiere hablar con nosotros. Y nos ha dicho, y uno dice, tengo ganas de orar, pero estoy cansado. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces he estado acostado viendo televisión y dan como ganas de orar y yo digo, mejor mañana en la mañana, Señor, ahorita tengo sueño, ahorita estoy cansado. No es cuando uno quiera, sino es cuando Dios lo indique. Por eso es que muchas veces vienen situaciones a nuestra vida que no podemos controlar. ¿No será que Dios está llamando la atención de nuestras vidas? Y lo hace por medio de los problemas, los problemas, lo hace por medio de las dificultades. Oiga lo que le dice Pedro. Toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra lo haré. Pedro le dice, Señor, pero si no estuve de holgazán, si vengo de esforzarme, si vengo de hacer tal cosa, si vengo... ¿Cuántas veces usted lo ha intentado una y otra vez y no hay un resultado? No importa que usted ya lo hizo o ya lo probó. La diferencia es que usted lo probó
sin Dios en la barca. Y todo cambia cuando es Jesús el que está en la barca con nosotros. Dice que su red se rompía. Cuando el Señor le dijo, echa ahí, y agarraron, ¿verdad? Y dice que tuvieron que llamar a los demás para que los demás llegaran a ayudarle, para que los demás llegaran a apoyarle. ¿Sabe qué sucedió con esto? Es que ellos no estaban preparados para el crecimiento. Y no le estoy hablando de que aquí usted tiene que... No estamos hablando de eso. Sino que no estaban preparados para el crecimiento. ¿Sabe qué estaban acostumbrados ellos? A pescar y trabajar a pescar lo necesario, a pescar lo del día. ¿A qué estaban acostumbrados ellos? A que bueno, hoy hicimos 20 pescados, hoy hicimos 30, hoy no fue re bien. ¿Y eso? ¿Pescaste 500? No, pescamos 50. Estaban acostumbrados a trabajar toda la noche y pescar poco o nada. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces nosotros hemos llegado a acostumbrarnos a tener una vida en la cual lo que ganamos cubre las necesidades, salimos justos y al siguiente mes estamos esperando que sea otra vez viernes o que sea quincena para volver a pagar lo justo y para volver a pagar lo justo y para poder... Nos hemos acostumbrado muchas veces a ese tipo de vida. No estoy hablando de que usted tiene que buscar tener una vida donde la cual va a ser un millonario. No. Es que mire, vivir con la protección y con la provisión de Dios es muy diferente. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Bueno, ¿qué es lo que hizo Jesús? Pedro intentó toda la noche sin pescar nada. En el mismo lugar, Jesús hace un milagro. No fue en otro lugar, fue en el mismo lugar. ¿Qué más? Fíjese que no lo cambió de mar. Era el mismo donde Pedro fracasó. O donde el pescador fracasó, ahí donde él fracasó, Jesús venció. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus dificultades? Bueno, usted sabe cuáles son. Entonces, ahí donde usted ha fracasado, Dios puede vencer. Pero necesitamos que Dios entre a la barca. Y después que entre a la barca, apartarnos de tierra. Porque cerca de tierra no vamos a poder pescar nada. Entonces es necesario que permitamos que el Señor entre a la barca y nos apartemos con Él, para que Él pueda traer bendición a nuestra vida. Jesús no hizo que Pedro cambiara de barca. O le dijo, tu barca, Pedro, es la que nos sirve. No, se subió a la barca con la que él había ido. Así que usó la misma barca con la que Pedro no había pescado nada. Es que no somos nosotros inútiles. Porque esas son las palabras, esos son los pensamientos que vienen en nuestra vida. Soy un fracasado cuando nos va mal. Soy un fracasado, no puedo, tengo que ver. Y muchas veces andamos viendo qué otras cosas podemos cambiar. Bueno, tenemos que innovar, decimos. No es necesario. No es necesario cuando está Jesús con nosotros. ¿Qué más? Jesús no le dijo a Pedro, ve y cambia las redes. Jesús no le dijo a Pedro, ve, Pedro o Simón o pescadores, vayan a traer redes nuevas. En ningún momento ocupó las mismas redes con las que Pedro había fallado. Entonces no es que usted y yo estamos haciendo malas cosas. Probablemente lo malo está en que no está Jesús con nosotros en la barca. Y con lo mismo que usted tiene es que Dios puede hacer cosas. Y con lo mismo que usted tiene es que Dios puede hacer un milagro en su vida. Ahora, como le decía al principio, los pescadores dicen que la mejor hora o el mejor tiempo para pescar es en la oscuridad, es de noche, no en la mañana, porque la luz, bueno,
Yo no soy experto, yo solo le puedo hacer un comentario de lo poco que sé. Pero dicen que la luz hace que se vayan a lo más profundo y no se puede ver. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro cuando el Señor le dijo, tira las redes? ¿No? Si usted, le voy a hacer una pregunta. Si alguien, usted es experto en algo, usted sabe algo, usted en su trabajo, en lo que usted hace, usted sabe cómo sé que tienen que hacer las cosas. Y si alguien le dice que haga lo contrario, ¿qué pensaría usted? Yo lo primero que pensaría, si alguien viene a mí y me dice que haga algo, en lo cual yo tengo un conocimiento y le digo, este es un ignorante. Ahora, ¿qué habrá pensado Pedro cuando el Señor le dijo, porque hasta lo dice, pero, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno dice. ¿Qué habrá pensado Pedro cuando el Señor le dice, tira la red? Pero es de día. Pero es imposible. ¿No ha sido nuestro pensamiento muchas veces? Pero lo que me está pidiendo es imposible. Tira la red. Y después le dice, hemos trabajado toda la noche. Le estaba diciendo, durante el tiempo de pesca lo hicimos. Probablemente Pedro, porque no lo dice la palabra, yo estoy especulando, estoy inventando. Probablemente Pedro dijo, Señor, ¿acaso tú crees que yo soy un holgazán? ¿Acaso tú crees que yo no hago mi trabajo? ¿Acaso tú crees que yo soy un haragán? Trabajé toda la noche. No, es que mire, cuando Jesús no está en nuestra barca, usted y yo vamos a perder tiempo, vamos a perder esfuerzo, vamos a perder nuestra energía. ¿Por qué? Porque no está en él, no está él en nuestra barca. Entonces Pedro pescó en la oscuridad. Pedro pescó humanamente, oiga, humanamente en el tiempo aceptable. Pero Jesús llenó la barca cuando había luz. Jesús llenó la barca cuando las probabilidades de pescar eran inferiores. Jesús llenó la barca cuando el tiempo era malo para el pescador. Jesús trajo bendición cuando para todos, o mire, no se ha dado cuenta que cuando la economía está mal, ¿qué nos ha hecho falta a nosotros? Nada, porque es Dios el que provee para nuestras vidas. Entonces, esto nos quiere decir que no es en su tiempo, no es en mi tiempo, no es en nuestras capacidades, no es en nuestra experiencia, es cuando Dios tiene misericordia. Amén. Entonces, podemos ver que el plan de Dios, o el plan de Jesús en este caso, era perfecto. No se acuerde de la oscuridad. No se acuerde de las oportunidades que se le han presentado. Acuérdese de tener a Dios en su barca. La palabra de Dios, el poder de Dios no depende de las circunstancias. No depende si hoy está haciendo frío. No depende si la economía es buena. No depende si el que está en el gobierno. No depende de eso. Él no pide permiso, Él lo hace. Aunque se recuerde de sus fracasos pasados, Dios es el que hace las cosas. Entonces, quiero ir concluyendo, pero quiero que lea conmigo, acompáñeme a Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro. Le hago una pregunta. Si los pescadores hubieran sabido de que Dios iba a hacer un milagro ese día, ¿cómo hubieran estado los pescadores? Desesperados. ¿Y cuándo va a terminar de hablar? ¿Y cuándo va a terminar de hablar? Que se apure Jesús.
¿Cuántas veces nosotros hemos querido apurar a Jesús para un milagro? Cuando terminó de hablar, no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Ahora, Jesús lleva a estos pescadores aparte. Jesús hizo el milagro a una hora impensable. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro o a Simón cuando le dijo, boga mar adentro? Jesús le dice, regresa de donde vienes. ¿Y de dónde venía Pedro? De fracasar. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado temor volverlo a intentar cuando hemos fracasado? ¿A cuántos de nosotros no queremos ni que nos mencionen o que nos digan algo con respecto a uno de nuestros fracasos? A nadie. Somos humanos, a nadie nos gusta, ni mucho menos recordarlo. Con que suficiente el martirio, con que para nosotros estar pensando en qué fallamos, mucho menos para que estar oyendo a alguien que nos diga, mira, vamos de regreso a ese lugar. Por eso es que Pedro le dice que no habían podido hacer nada. Señor, toda la noche hemos trabajado, ahí estuvimos. Sí, pero vamos donde tú no has podido hacer las cosas. Muchas veces el Señor nos hace que volvamos al lugar donde fracasamos para que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿En qué ha fracasado usted? Bueno, en muchas cosas podríamos decir. ¿Qué cosas creemos que ya no hay salvación para nosotros? ¿O que ya no hay remedio? ¿O que ya no hay cura? Porque probablemente necesariamente no es un lugar como en este caso, pero sí una situación o un sentimiento o una sensación. ¿Qué cosas hemos dado nosotros por perdida porque fracasamos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos dice, volvámoslo a intentar? Muchas veces es, no, gracias. No, pero mira, no, volvamos, hagámoslo otra vez. No, no quiero volverlo a intentar. La noche anterior, para estos hombres, había sido una cuesta arriba. Es decir, una noche sin ningún beneficio. ¿Cuántos días así o cuántas situaciones tenemos de récord en nuestras vidas? ¿Cómo estaban esos hombres? Defraudados. Eran pescadores y probablemente no eran la primera vez que les sucedía. De seguro muchas veces habían regresado sin nada para sus familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido así un momento en el cual volvimos a fracasar? Y decimos, esto es un cúmulo, ya no aguanto. Y porque tenemos responsabilidades, regresamos a casa. No porque a cuántos no nos gustaría huir, salir a una montaña y escondernos y querer desaparecernos por un momento. Esos hombres no se podían ir, no se podían hacer otra cosa. No, tuvieron que regresar, limpiar las redes. ¿Por qué? Porque mañana hay que volverlo a intentar y probablemente vamos a volver a fracasar. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos creíamos que mañana vamos a volver? Es que ya lo intentamos muchas veces. Es que ya tratamos de cambiar. Es que ya le buscamos la solución a la situación y no podemos. Es que Jesús no estaba en la barca. Entonces, quiero terminar con esto. Dios muchas veces nos tiene que llevar a ese lugar donde no queremos regresar. O esa situación. Muchas veces Dios nos lleva donde hemos fracasado para mostrarnos lo que Él
sí puede hacer. Pero todo esto va a suceder en su vida y en mi vida si es Dios el que está en la barca. Si Dios no está en la barca, entonces probablemente algunas situaciones no van a cambiar. Así que espero que el Señor nos haya hablado esta mañana y que traiga un consuelo y un paz a nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, hay muchas situaciones en las cuales nosotros hemos fracasado. Y probablemente vivimos con temor de volvernos a equivocar. Y probablemente las palabras que pueden venir a nuestros corazones es: mañana te vas a levantar y vas a volver a fracasar. Probablemente usted no lleva un día de fracaso. Probablemente llevamos meses o probablemente años. Probablemente usted puede ser muy exitoso en su trabajo. Probablemente usted puede ser muy capaz en lo que usted hace. Pero también puede ser que en algún área de su vida usted se sienta fracasado. Y es ahí donde Dios esta mañana quiere entrar a su barca. Y es ahí donde Dios esta mañana quiere decirle: ven, intentémoslo de nuevo, pero hoy irás conmigo. Hay una nueva oportunidad para nosotros esta mañana, pero el Señor tiene que entrar en la barca. Hay una nueva oportunidad para nosotros hoy para salir adelante, pero Dios tiene que estar en la barca. Invite usted al Señor a su vida. Invite usted al Señor a su matrimonio. Invite al Señor a su trabajo. Invite usted al Señor a su hogar. Invite al Señor en su diario vivir y verá cómo con Él las cosas cambian. Si usted tiene temor de volverlo a intentar, no se preocupe. Hoy Dios está con usted. Aquel que puede calmar la tempestad. Aquel que puede detener los vientos. Aquel que puede sanar. Aquel que hace las cosas donde nosotros hemos fracasado. Ese es Dios. Invítelo. Invítelo esta mañana y dígale: Señor, ya no puedo yo solo, pero si tú vas en la barca conmigo, donde fracasé, tú me ayudarás a salir. Padre, gracias te damos, porque una vez más tú tienes un cuidado de nuestras vidas. Señor, gracias. Hace un momento cantábamos y le decíamos: Señor, dime qué cerca estás. ¿No será que ese es el problema en nuestras vidas? Que nosotros hemos alejado a Dios. Y Él quiere estar cerca de nuestra vida. Y te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Dime
Santo.